¿Qué tal, amables amigos? Es un placer estar una vez más compartiendo con ustedes estas sublimes enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Al comenzar vamos a inclinar el rostro y vamos a elevar una plegaria pidiendo la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Amantísimo Padre, una vez más te agradecemos por ser tus hijos y por darnos el privilegio de poder penetrar en estos misterios maravillosos de tu palabra y encontrar la revelación que tú haces de cada uno de ellos. Acompáñanos esta noche al estudiar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta noche vamos a estudiar una de las parábolas más polémicas que hay en las Sagradas Escrituras. Es una parábola que lamentablemente las personas que tienen un concepto equivocado acerca de qué ocurre con el hombre después de la muerte. En la mayor parte de la tierra, en el mundo pagano, existe la idea que después de la muerte sigue habiendo una existencia incorpórea. Así lo creían los egipcios y así lo creían los grandes imperios. Lo triste es que en los primeros siglos de la era cristiana, cuando la palabra de Dios fue cruelmente tratada, se incorporaron muchos conceptos del paganismo dentro de la fe cristiana. Y no faltan los sistemas religiosos cristianos que aceptan y creen que después de la muerte la persona sigue existiendo, ya sea en el cielo, si han sido buenos hijos de Dios, o en un infierno de fuego donde se están quemando por la eternidad. Esta es una idea que aparece en la mayor cantidad del mundo cristiano, lamentablemente, tomándose algunos pasajes de las Escrituras para darle fuerza de verdad a esa idea errada a la luz de la revelación de las Sagradas Escrituras. Y esta parábola que vamos a estudiar ahora, justamente, muchos la toman como literal, como que el Señor Jesús quiso justificar esa idea, como que el Señor aprobó esa idea, y vamos a analizar que no fue así. Vamos a leerla la parábola y vamos a ir viendo todas las explicaciones correspondientes que nos da la palabra de Dios. La parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, los versos 19 al 31. Vamos a leerla completa y luego vamos a ir haciendo las debidas aclaraciones a medida que desarrollemos el tema. Dice allí: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste está consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá tampoco. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. He aquí la parábola. Algunos dicen: bueno, pero esto no es una parábola. ¿Por qué? Porque no dice allí Jesús que es una parábola. Saben, hay varias parábolas que el Señor Jesucristo enseñó que no dice que es una parábola. Por ejemplo, si nosotros tomamos el capítulo 15 y el versículo 8,
la parábola de la moneda perdida. Dice parábola de la moneda perdida porque los recopiladores pusieron ese título, pero Jesús habla de esa parábola sin decir que es una parábola. Comienza diciendo sencillamente: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y el Señor nos dice que es una parábola. Si tomamos, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, el título de los recopiladores dice la parábola del hijo pródigo, pero al exponerla el Señor no dice que es una parábola. Dice: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, no dice que es una parábola. Así que por lo tanto, en este contexto vamos a analizar que lo que el Señor está presentando por acá es un relato alegórico, imaginativo, para ilustrar una verdad que al final vamos a ver que la verdad que el Señor quería destacar con esta parábola, tomando una idea popular que existía en ese momento, en el auditorium que él estaba predicando. Recordemos algunos principios importantes que ya lo hemos mencionado. Cuando estudiamos la parábola, recordemos que la parábola es solamente un espejo que intenta proyectar una verdad, no es la verdad en sí, es el vehículo por medio del cual se pretende enseñar una verdad. La otra razón que debemos tener siempre en cuenta cuando estudiamos las parábolas es el lugar donde el Señor les puso y por qué les puso. ¿Qué personas estaban ahí reunidos? ¿Cuál era el ambiente que rodeaba al Señor? ¿Qué es lo que ocurría en la mente de esas personas? ¿Qué creencias sustentaban? ¿Qué ideas tenían? Todo eso hay que ver para ver qué es lo que el Señor Jesús quiso enseñarle en esa ocasión. Y allí estaban presentes los fariseos. Ustedes saben que dentro de los saduceos y los fariseos, algunos creían en la resurrección de los muertos y otros no creían. Los que no creían, creían en una vida de ultratumba, que inmediatamente después de la muerte la persona en un ente inmaterial se desprende y se va a un lugar cósmico llamado el cielo, donde está Dios, o si ha sido un impío, un pecador, se va a quemar a un infierno de fuego por toda la eternidad. Ese es el concepto popular, no es eso lo que enseña la Sagrada Escritura. Vamos a verlo en el desarrollo del tema. Pero hay que tener en cuenta entonces qué auditorium el Señor Jesucristo estaba tomando para dar esta parábola. Una idea errada, pero para enseñar un propósito que él tenía, que lo vamos a analizar al final del tema. Por otro lado, cuando se estudia una parábola, cada parábola ilustra un aspecto básico. El aspecto básico que el Señor quería ilustrar acá es que después de la muerte no hay salvación para nadie y que las obras de amor, de caridad y de servicio amante a lo menesteroso tenemos que hacerlo cuando estamos con vida. Hay muchas personas que durante la vida a sus seres amados no los tratan como deberían tratarlo. No son tan obsequiosos para llevarle flores en el día de su cumpleaños o compartir algún momento grato con ellos. Pero después de la muerte llenan sus tumbas de flores cuando ya no pueden oler sus hermosos perfumes. O sea, sí, mis amigos, esta parábola vamos a ver que tiene una lección muy importante mientras nosotros vivimos, no cuando nosotros morimos. Esa es la lección que el Señor quiso dejar en ella. Pero tomó una idea popular de la gente, no para justificar ese error, pero sí para enseñar una gran verdad. Otro aspecto que debemos tener en cuenta al estudiar una parábola es la expresión que el Señor Jesucristo utiliza al hacerlo. Por ejemplo, no se debe buscar en una parábola doctrinas. Las doctrinas son diferentes. Una parábola es solamente un relato alegórico que se toma personajes ficticios, imaginarios. O sea, los personajes que normalmente aparecen en una parábola son a veces hasta inverosímiles. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo práctico en ello. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, el capítulo 14, versículo 4 al 11. Isaías, el capítulo 14, versículos 4 al 11. Allí nosotros nos encontramos con un relato alegórico, una fábula. O sea, las fábulas tratan de enseñar una lección, pero es irreal que los animalitos hablan o que los árboles hablan. Vamos a ver acá una fábula. Dice así el verso 4. Pronunciaréis este proverbio. Noten, proverbio es una parábola.
contra el rey de Babilonia, y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, y se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Note, o sea, el rey de Babilonia, el reino en sí de Babilonia, los distintos reyes que tuvo, fueron opresores y oprimieron y talaron los árboles, hicieron cosas. Pero cuando termina ese poder hegemónico, dice que la tierra está en paz. Aún los árboles dice que entonan canción. Dice el versículo 8, los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. Le pregunto, ¿será que vamos a ver a los árboles hablando? ¡Qué felicidad! Ya no está el rey de Babilonia, ahora ya nadie nos va a cortar. ¿Le parecen a ustedes que pueden hablar los árboles? Bueno, ustedes ven que ahí hay una alegoría, una ilustración que se da vida a los objetos inanimados. De la misma manera, el Señor le estaba dando como si estuvieran con vida a los muertos, como vamos a ver enseguida. Luego, fíjense, ahí también hay otra fábula que aparece. Dice el versículo 9, el Seol abajo, Seol es sinónimo de sepulcro o sepultura. Dice, espantó de ti, despertó muertos, que en tu venida salieron a recibirte. Hizo levantar de su silla a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voz y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. O sea, ¿qué es lo que el Señor está tratando de mostrar a través del profeta Isaías? Es que los reyes de Babilonia, que en el pasado habían oprimido a los otros reyes, lo habían tomado como esclavo, lo habían degollado, lo habían matado. Entonces es como si los muertos se levantaran para darle la malvenida a los reyes de Babilonia, que terminó su poder hegemónico y también iban al sepulcro. O sea, pero es una figura, no es que esto sea verdad. Saben ustedes que la palabra sepultura, traducida al español, digamos, hay un ambiente donde normalmente se lleva a los difuntos, que es el cementerio. Y el cementerio en el griego significa skoimeterium, que significa sencillamente dormitorio. Es donde los muertos están durmiendo. Así que, por lo tanto, estas parábolas, estas alegorías, tienen el objetivo de enseñar una verdad, pero no es la verdad en sí. De la misma manera, el Señor está tomando la parábola de rico y de Lázaro. ¿Por qué sabemos nosotros que este relato es solamente una ilustración? Vamos a ver parte de la doctrina del hombre después de la muerte. Ya en la parábola de la semilla de mostaza, ahí hemos explicado una buena parte, porque al desarrollar las parábolas no estamos viendo doctrina, estamos viendo enseñanza práctica de la vida de aquellos que aspiran a llegar al reino de los cielos por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Pero dicho sea de paso, acá tenemos que tomar en parte una doctrina que es el hombre después de la muerte, para ver que después de la muerte no hay memoria. En el sepulcro a donde se va no hay trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Vamos a verlo a través de la Biblia. Vamos a recordar algunos pasajes. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, después de Proverbio, viene el libro de Eclesiastés escrito por el rey Salomón. En el capítulo 9, los versos 6 y 10 dicen así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Dice el verso 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol o sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea que la Biblia nos está indicando claramente que los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido. Al sepulcro, al lugar donde son enterrados, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En el libro de Salmos,
el capítulo 6 y el verso 5, nosotros leemos allí la siguiente declaración. Salmo, el capítulo 6 y el verso 5, dice lo siguiente. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol o el sepulcro, ¿quién te alabará? Noten que los profetas, el salmista, ya hemos visto en la parábola de la semilla de mostaza a los patriarcas como Job, todos ellos tenían el concepto claro que en la muerte no hay memoria. En el sepulcro no se puede alabar a Dios. En el del sepulcro las personas no se pueden levantar, según el libro de Job. Otro pasaje que podemos leer es el de Salmo capítulo 30, el versículo 9. Salmo, el capítulo 30, el verso 9. Recordando esta doctrina, dice allí lo siguiente: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? O sea, qué concepto claro. Jesús, el creador de la vida, cuando habló a sus primeros hijos en el Edén, le dijo claramente: el día que coman del árbol van a morir. Polvo eres y al polvo volverás. Pero el único que le dijo que no van a morir, que van a seguir viviendo después de la muerte, es el diablo. Cuando él le habló a Eva, le dijo claramente: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea que el tema de la inmortalidad del alma arranca desde el Edén, pero dicha por Satanás, no por Dios. La Biblia es clara. Los muertos no saben absolutamente nada. Si nosotros tomamos al profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 38, estamos recordando sencillamente algunos pasajes de la Sagrada Escritura. El verso 18 y 19 dice así: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. O sea, la Biblia es clara. ¿Se imaginan ustedes que si nosotros queremos tomar literal la parábola que enseñó el Señor Jesucristo, estaría contradiciendo a la doctrina? En la doctrina es clara que los muertos nada saben. En la parábola, en apariencia, en la ilustración que el Señor está presentando, parecería que entre el rico que está quemándose en un fuego y Abraham, que está allí en la presencia de Dios, entonces hay una comunicación. Pero vamos a ver enseguida que todo eso solamente es una figura alegórica y que no puede ser verdad porque estaría contradiciendo literalmente la doctrina de la Sagrada Escritura. Cuando nosotros estudiamos cuándo va a ser la recompensa de los muertos, vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura y vamos a comenzar con las palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, los versículos 28 y 29, leemos lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros o en la sepultura, muertos, oirán, dice, la voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dice el Señor que va a venir una hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno recién van a salir a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo recién van a salir a resurrección de condenación. ¿Cuándo va a ser esa hora? Allí mismo en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el verso 40, el Señor dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Noten, la resurrección va a ser recién en el día postrero. En el verso 44 también del mismo capítulo dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que el Señor Jesús es claro que los justos y los impíos están todos durmiendo hasta el día en que Él los resucite de los muertos. ¿Cuándo va a ser? Cuando llegue esa hora. ¿Y cuándo va a ser esa hora? En el día postrero. ¿Y cuándo será el día postrero? Cuando Él vuelva en gloria y majestad, según la revelación de las Escrituras. Así que fíjense en que la resurrección de los muertos va a ser recién cuando Él vuelva.
No están en este momento en ningún lugar donde están en un estado consciente. Otro pasaje de las Escrituras que podemos recordar es en Mateo capítulo 25, cuando el Señor Jesucristo habla el momento cuando Él aparezca desde los cielos en gloria y majestad. Dice allí el capítulo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá a la oveja a su derecha y a los cabritos a la izquierda, y ahí viene recién, ¿verdad?, el premio, la recompensa o la condenación que van a recibir los justos y los impíos. Así que está hablando cuando Él vuelva en gloria. Si le preguntamos al apóstol Pablo, en la carta de Primera de Tesalonicenses, por ejemplo, en el capítulo 4, el apóstol Pablo igualmente expresa cuándo va a ser ese momento. El verso 13 en adelante dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se dan cuenta que recién va a ser la resurrección? O sea, que si queremos tomar esa parábola literal, como en el momento de la muerte, el rico fue llevado al lugar de castigo y Lázaro fue llevado al seno de Abraham, estamos contradiciendo otra de las doctrinas de la Biblia, que la resurrección recién se efectuará en el momento que el Señor vuelva en gloria y majestad. En tercer lugar, ¿qué otra contradicción encontramos acá? Si queremos tomar esa parábola en forma literal. Por ejemplo, las personas que creen en una vida de ultratumba, cuando uno le pregunta, bueno, ¿y en qué estado se van los seres humanos? Al cielo. La Biblia dice que el cuerpo vuelve al polvo. No, es el alma la que se va al cielo. Muy bien, ¿y qué es el alma? ¿Tiene cuerpo el alma? No, dicen, el alma no tiene cuerpo. Pero resulta que acá nos encontramos con un problema, porque dice que el que está en el infierno le dice ¿verdad?, a Abraham, le dice, por favor, padre Abraham, que con tus dedos se moje mi lengua. Se está hablando de miembros. Así que por lo tanto hay una contradicción entre la creencia de que el alma es algo inmaterial y la parábola en sí, que se habla de miembros de cuerpo. Así que ahí tenemos otro problema serio para confrontar. ¿Qué otro punto más podemos encontrar acá contradictorio? Cuarto lugar, que lo que están en el cielo y lo que están en la tierra, o en el infierno en este caso, se pueden ver y se pueden oír, pero a la vez está tan distante que no se pueden acercar los unos a los otros. ¿Se imaginan ustedes un cielo en esas características? ¿Se imaginan ustedes a los redimidos gozando de los goces deleitosos de la eternidad y a la vez poder comunicarse o escuchar el gemido o el pedido de los seres que se están quemando en un infierno de fuego allí? Seres amados, padres, hijos, amigos íntimos, personas con las cuales hemos confraternizado en esta vida y lo vemos suplicando por un alivio y no poder otorgársele. ¿Se imaginan ustedes un cielo con esas características? Además, esto estaría desnaturalizando el carácter de Dios, porque Dios es amor y Él es misericordia, y la misericordia de Él está por encima de su justicia. Y Dios no puede condenar a un infierno de fuego por la eternidad a personas que sencillamente hayan vivido, ya lo dijimos en otra ocasión, no más de 80 o 90 años en esta tierra. ¿Qué son los 80 o 90 años vividos en esta tierra comparado con los años de la eternidad? Y si una persona ha sido pecadora en esta tierra, en ese lazo de tiempo, que inclusive le restamos tiempo porque fue niño, y Dios no computa a los niños pecados porque no tienen uso de razón. Por otro lado, han dormido, han ocupado muchas horas en dormir. Digamos que han sido 30 años de pecadores. Por 30 años de pecadores Dios lo va a condenar a un infierno de fuego para quemarse por toda la eternidad, con todos los sentidos puestos. Se desnaturaliza un Dios de amor para convertirlo en un Dios cruel, tirano, vengativo.
No, no puede ser así, es imposible. Algunos dicen, sí, pero la Biblia dice que hay un infierno de fuego y que ese fuego es eterno. Sí, la Biblia dice que hay un fuego y dice que es eterno, pero no de eterna durabilidad. Cuando se estudia la doctrina, vemos que es el fuego que proviene del eterno, que nadie lo puede apagar mientras cumpla la labor que tenga que cumplir, pero finalmente se va a apagar. Y vamos a ver que ese fuego va a ser la tierra en el momento que resuciten los impíos. Los consumirá, los terminará para siempre y se terminó el infierno. O sea, es de consecuencias eternas, no de duración eterna. Así que por lo tanto, esa doctrina hay que estudiarla también. La mencionamos de paso por las características que tiene esta parábola. Así que por lo tanto es otra contradicción tremenda que encontramos si es que queremos tomar literal esta parábola. ¿Cuál sería la sexta contradicción? Sería que la quinta, por así decirla, la quinta, sería que se van a salvar los pobres y se van a perder los ricos. Esto está totalmente en desacuerdo con las Escrituras, porque hay pobres que se van a perder y hay ricos que se van a salvar. Abraham, a quien el supuesto hombre del infierno le está pidiendo, Abraham, vamos a ver al final que era riquísimo, dice la Biblia. Pero vamos a ver cómo usó Abraham la riqueza en contraposición al rico que no supo atender a ese menesteroso que estaba a la puerta de su casa. Así que por lo tanto ahí tenemos otra contradicción si queremos tomar literal la parábola. La sexta contradicción, la expresión que se utiliza llevado al seno de Abraham. Saben ustedes que esta era una expresión muy judía. Por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo, él dice en su obra Discurso con los griegos acerca del Hades, dice, afirma que los judíos de su época creían al margen de las Escrituras que al fallecer el hombre, su espíritu iba a un lugar llamado Hades, lugar subterráneo donde no brillaban las luces y donde hay un fuego que no se apaga, y que a la derecha estaba el seno de Abraham y entre ambos lugares había un abismo. Fíjense, Flavio Josefo, contemporáneo cuando fue la destrucción de Jerusalén, cercano a los días de Jesús. Ese hombre realmente está expresando qué creencias tenían algunos judíos en esa época. Y esa es la creencia que tomó el Señor Jesús, errada por supuesto, no para justificar ese error, pero sí para enseñar una verdad. Así que por lo tanto, ese era el concepto que ellos tenían. El mismo Señor Jesús, San Juan capítulo 8, versículo 39, leemos allí lo siguiente. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea, los judíos se atrincheraban en su nacionalismo. Ellos pensaban que por linaje eran hijos de Abraham y consideraban a Abraham más que a Dios. Y creían que por ser hijos de Abraham tenían derecho a la salvación. Cuando toma el paraíso, muestra quiénes van a ir a ese paraíso. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 8, el verso 11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, los judíos se creían por linaje hijos de Abraham y derecho al cielo. Pero estaban obrando en forma totalmente contraria a la voluntad de Dios. Si fueras hijo de Abraham, le dice el Señor, las obras de Abraham haría. Mas os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob, y los hijos del reino estarán echados fuera a las tinieblas. Por otro lado, queridos amigos, Abraham está muerto. Y la Biblia dice que Abraham está muerto y los muertos son inconscientes, así que no puede estar Abraham allá en el cielo según la parábola alegórica. ¿Cómo sabemos que Abraham está muerto? Porque la Biblia lo dice y lo dice el propio Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas capítulo 20, versículo 37 al 38, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, note, el Señor estaba tratando de explicar a los que no creían en la resurrección. Y Jesús le dice, en cuanto a que los muertos van a resucitar, futuro,
Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. O sea, ¿qué quiso decir el Señor Jesucristo? Miren, en cuanto a que los muertos van a resucitar, Abraham está muerto. Pero Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué? Porque para Dios los hijitos de Él que murieron están sencillamente durmiendo hasta el día de la resurrección. Y como entre la muerte y la resurrección no hay memoria, pueden pasar milenios, y cuando Abraham despierte, cuando el Señor dé la orden, cuando Él descenda del cielo, como dice Tesalonicenses 4, con trompeta de Dios y los muertos resuciten primero, Abraham saldrá de su sepulcro con un cuerpo glorificado, como ya hemos visto la vez pasada. Y entonces para Abraham, entre el momento de su muerte y el momento de la resurrección no ha pasado el tiempo. Así que por lo tanto para Dios, sus hijos, que son hijos de resurrección, es como si estuvieran vivos. Lo mismo le ocurre al apóstol Pablo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en cierta ocasión, prefiero morir y estar con Cristo. Y algunos dicen, ahí está. El Pablo dice, voy a morir y voy a estar con Cristo, porque inmediatamente va a ir a estar con Cristo. No. Lo que pasa es que el apóstol comprendía muy bien que entre la muerte y la resurrección no hay tiempo. O sea que entre la muerte es un cerrar y abrir de ojo, como dice él en Primera de Corintios, el capítulo 15, que ya lo vimos también la vez pasada, pero vamos a recordarlo una vez más acá. Primera de Corintios, el capítulo 15, desde el versículo 51 en adelante, leemos allí la siguiente declaración. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos vamos a dormir, porque cuando Jesús vuelva habrá gente que está en pie, está con vida. Y entonces dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que Pablo es bien claro, la muerte es algo que no pasa el tiempo. Cerrar y abrir de ojo. ¿Saben ustedes que el apóstol Pablo fue decapitado en la ciudad de Roma por el perverso Nerón? Y el apóstol Pablo sabía muy bien lo que iba a ser su resurrección y cuándo iba a ser su resurrección. Miren, eso lo dice él escribiéndole a Timoteo, la segunda carta que él escribe a su discípulo Timoteo, le dice lo siguiente, capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, versículo 6 en adelante, dice así, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él iba a ser decapitado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué tal? Dice Pablo, el Señor me dará la corona de justicia en aquel día, pero no solo a mí, sino a todos aquellos que aman y esperan y aguardan su venida. Así que por lo tanto el apóstol Pablo era claro que él iba a ser decapitado, él iba a morir, y el momento que a él le cortaran el cuello con la espada del verdugo, y en el momento en que el Señor vendría en gloria y tocaría la trompeta y él resucitaría, sería como un cerrar y abrir de ojos, nada más. Así que por lo tanto, queridos amigos, con todos estos pasajes, con todas estas explicaciones, creo que está muy clara que la enseñanza que el Señor quiso impartir, tomando una idea errada, no era para justificar que después de la muerte inmediatamente las personas reciben el galardón, sea de la eternidad o sea de un castigo de fuego. Esa es una idea totalmente errada, que no tiene asidero en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que realmente el Señor quiso enseñar en la parábola? Vamos directamente a la lección. Lo primero que Él quiso dejar en esta parábola es la idea que la única oportunidad que tenemos en esta tierra mientras estamos con vida de prepararnos para que cuando llegue la muerte seamos hijos de resurrección en el día final. Vamos a ver los patriarcas, cómo lo comprendían. Vamos a ir al libro de Job, el capítulo 19.
del libro de Job. El libro de Job está antes de Salmos. El capítulo 19. Fíjense en lo que creía el patriarca Job al respecto. Dice el verso 25, yo sé que mi Redentor vive. Él sabía que había un Salvador, que él tenía un Redentor, un Salvador. Y al fin, dice, se levantará sobre el polvo. Esto podemos aplicarlo al momento que Jesús se resucita de los muertos, como al momento que él vuelve en gloria y majestad a esta tierra. Y entonces dice, y después de deshecha esta mi piel, o sea, aunque yo me muera y todo esto se corrompa, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué está diciendo Job aquí en estas palabras? Él está diciendo, yo sé que tengo un Salvador, y aunque yo muera, yo mismo voy a resucitar, y mis ojos lo van a ver y no otro. O sea, en otras palabras, Job está destruyendo la idea de una vida de ultratumba, y está destruyendo también el concepto muy errado de otras personas que hay reencarnación. Yo, Job, labré mi salvación, yo, Job, voy a resucitar, aunque el Señor me dará un cuerpo glorificado, pero soy yo, Job, el que lo voy a ver con mis propios ojos. Esa era la convicción de los patriarcas. Y vamos a ver si los apóstoles pensaban igual. Hebreos, vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los cristianos. Hebreos, allí en el capítulo 9, el verso 27, dice así, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuántas veces morimos para encontrarnos con el juicio? Una sola. Si hubiera reencarnación habría varias muertes, pero no. La Biblia dice que hay una sola muerte y entonces después de esto el juicio. O sea, en otras palabras, después de la muerte no hay oportunidad de salvación para nadie. Así que lo que tengamos que hacer, hagámoslo en vida, para gloria del Señor. Sirvamos a nuestros semejantes, amemos a nuestro prójimo, hagamos las obras de caridad como Dios quiere que la hagamos, como aquel rico lamentablemente no la hizo. Lo dejó a ese pobre hombre que estaba allí a la puerta de su casa pedir, suplicar. Quizás él no lo votó a la persona, capaz que se complacía en ver cómo ese pobre mendigo lo contemplaba a él con su opulencia, cómo él vivía, pero no atendía. En aquel entonces no había hospitales, no había lugares donde podían las personas ir a buscar un poco de alimento como hay ahora, ¿verdad? Sociedades que se encargan de alimentar a las personas de la calle. ¿No es así? A los indigentes de la calle. Y entonces cada persona, cada hogar, cada familia tenía la responsabilidad de atender las necesidades de sus semejantes. Y lamentablemente ese hombre no cumplió con el objetivo por el cual tenía los bienes que tenía. Así que por lo tanto esa es una lección importante que el Señor está dejando en esta parábola. Por otro lado, el rico ahí en la parábola, si ustedes noten, pide una solución, ya que a él no se le puede dar ningún alivio. Dice, por favor, Padre Abraham, envía a alguno de los muertos para que le enseñe a mis parientes. Y entonces el supuesto Abraham le responde y le dice, a la ley y a los profetas tienen, óiganle, porque no se persuadirán aunque se levante alguno de los muertos. En primer lugar, el método para la predicación del Evangelio en la Sagrada Escritura. Hoy en día son mucha la gente que dice tener comunión con los muertos. Nosotros hemos visto que los muertos no saben nada, pero aquel que le dijo a Eva que no van a morir, se encarga de materializarse con sus ángeles malignos y hacerle creer a la gente que son los difuntos muertos que le vienen a hablar. ¿Cómo llama la Biblia a esa práctica de comunicarse con los muertos? Deuteronomio, el capítulo 18, allí encontramos nosotros lo que la Biblia enseña al respecto. Libro de Deuteronomio, el capítulo 18, el pueblo hebreo estaba por entrar a las tierras de Canaán, a las tierras prometidas. Y en ese mundo pagano había muchas prácticas, entre ellos la comunicación con los supuestos muertos, que es espiritismo, comunicación con los ángeles caídos, no con los muertos.
Dice, cuando entres, versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Una abominación es una maldición, es algo terrible. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¡Qué tremendo! A la nación hebrea, a quien Dios la hizo depositaria de la gloriosa verdad, el Señor le dice, no se ha hallado en ti quien haga estas prácticas, porque es abominación. Porque Dios sabe que los muertos están muertos y no se pueden comunicar con los vivos, pero el diablo sí puede hacerlo. Hoy en día vemos nosotros personas en esta tierra que tienen una capacidad tremenda para imitar. Por ejemplo, un Julio Zavala puede imitar a Julio Iglesias, puede imitar a Camilo Sesto, puede imitar a un montón de cantantes, y no solamente en el rostro le hacen las facciones, sino también en la voz perfecta, casi igualita al original. ¿Se imaginan el diablo qué capacidad tendrá para tomar la materialización de un muerto, la voz del muerto? Y como el diablo conoce todo el pasado, por eso es que cuando ustedes van a buscar a una persona que les adivine el futuro, esa persona le va a decir muchas cosas del pasado y del presente. ¿Por qué? Porque el diablo le va a dar información de todo eso porque él lo conoce. Pero del futuro no. Si le dice algunas cosas, quizás por ahí algunas se cumplan, pero la mayoría no se van a cumplir porque el diablo no puede conocer el futuro. Lo visualiza como gran psicólogo, como conoce bien el pasado, puede más o menos ver un perfil del futuro, pero no puede adivinar con exactitud el futuro. Así que, mis amigos, estas prácticas son diabólicas. Por eso es que el profeta Isaías también, en el capítulo 8 de su libro, allí también el Señor da una advertencia. Dice allí el verso 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, no consulten a los espíritus de los muertos, porque no es verdad, eso es diabólico. Consulten a la ley de Dios y al testimonio de todos los profetas y apóstoles que están perfectamente en armonía. Y entonces dice, el que no hace esto está en tiniebla, o sea, sigue en error. Por lo tanto, la única fuente de información son la Sagrada Escritura. ¿Saben? El Señor Jesucristo, antes de morir, antes de pasar por la fase final de su ministerio, de alguna manera cumple el pedido de ese hombre, que alguno se levante de los muertos para que testifique. Y ustedes van a ver que aunque el Señor levantó a alguien de los muertos, lo mismo no creyeron en Él. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, se presenta una de las resurrecciones más interesantes que realizó el Señor Jesús en su ministerio, que es justamente la resurrección, curiosamente, de un personaje llamado Lázaro, igual que el Lázaro de la parábola. Ustedes recuerdan que allí en el capítulo 11, todo el capítulo, desde el versículo 17 en adelante, está mostrando cómo fue la resurrección de Lázaro. Por ejemplo, él llega a la aldea donde había muerto Lázaro y su hermana Marta le dice, Señor Jesús, verso 21, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Claro, ustedes saben que el Señor sanó a muchos enfermos. Y si el Señor hubiera estado ahí, seguramente lo hubiera sanado a Lázaro. Pero el Señor se mantuvo en una aldea distante justamente porque Él sabía que tenía que venir a hacer un milagro del todo especial, que era la resurrección de Lázaro. Y entonces el Señor le dice, ella le dice, mas también sé ahora que todo lo que pida Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ella le responde y le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esa era la fe correcta de los judíos. Y entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y acá entonces se presenta la resurrección de Lázaro. El versículo 38 dice, profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, está descompuesto su cuerpo.
Y el Señor le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y el Señor eleva una plegaria y finalmente dice, y habiendo dicho esto, verso 43, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Miren. Y si ustedes leen todo el relato, van a ver que los judíos que estaban ahí lloraban también junto con sus hermanas, condoliéndose por la muerte de Lázaro. Pero resulta que ahora el Señor lo vuelve a la vida a Lázaro, lo resucita a Lázaro. ¿Y qué ocurre? El capítulo 12, observen ustedes el detalle que ocurre. Versículo 9 al 11, dice así, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, Jesús. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Fíjense, los mismos dirigentes religiosos, al ver que Lázaro había resucitado y que podía ser un testimonio en ese momento histórico, decidieron darle muerte a Lázaro. Pregunto, ¿creyeron esos dirigentes religiosos en judíos porque se había levantado un muerto? Fíjense en que literalmente el Señor cumplió el pedido de aquel personaje de la parábola ilustrativa. Se cumple lo que dijo el personaje ficticio de Abraham en la parábola. No creerán, aunque algunos se levanten los muertos. Sí, amigo, si nosotros no aceptamos la ley y los profetas, si nosotros no aceptamos la revelación de las Escrituras, recordemos que nuestro modelo, que fue el Señor Jesús, aparte de ser lo principal, nuestro sustituto, Él es nuestro modelo, es nuestro ejemplo. Él siempre nos enseñó, aún en los ataques con el diablo, a atrincherarnos en la autoridad de su palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Ese era el lema de Jesús. Y cada hijo de Dios en esta hora, para no ser engañado por la potestad de las tinieblas, debe aferrarse en un poderoso escrito está, que esto sí tiene autoridad. Otra gran lección que el Señor Jesucristo quería dejar, la última que vamos a ver, es que Dios nos da las riquezas a los que la tienen y a los que tenemos poco igual. Todo lo que el Señor nos da, todo, es para aprender a compartirlo, en lo poco o en lo mucho. El rico no hizo de Dios su fortaleza, ni atendió los menesteres de ese hombre. Tristemente, muchos judíos hacían lo mismo y muchas personas hoy hacen exactamente igual, viven para sí. Ya hemos visto en la parábola anterior que uno de los problemas serios de los terrenos, de los de espina, era justamente el afán de las riquezas. Y las riquezas ahogan a la persona, la destruyen y la matan. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Miren lo que dice la palabra de Dios al respecto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 en adelante. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sucedas que comas y te sacies y edifique buenas casas en que habite, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpiente ardiente y de escorpión y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, dice, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Qué tal? O sea, las personas que son ricas no se atrincheren en las riquezas, porque cuando vayan al cementerio no va a haber un container que les lleve sus pertenencias hasta el cementerio. Si se van vestidos es porque sus seres amados lo han querido vestir, porque si no, igual que nacieron lo pueden despachar y ustedes no se van a poder quejar. Sí, amigo, Dios ha dado a muchas personas riqueza en esta tierra, pero para que sepan administrarla con amor, con sabiduría, para que no se olviden de lo menesteroso, para que sepan cómo atender a aquello que el Señor ha puesto.
¿verdad? Piensen que Dios los está probando con los bienes que les da. Por supuesto, si esta han sido bien habidas, porque hay muchas personas que se hacen fortuna matando, asesinando, vendiendo droga y qué sé yo, andando en negocios ahí ilícitos. Pero si las riquezas las han obtenido de buena manera, piensen que Dios los está probando para ver cómo administran esos bienes que Dios les da. Uno de los ejemplos que tenemos en la Sagrada Escritura es justamente Génesis, el capítulo 13 y el versículo 2. ¿Qué dice la Biblia? Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Qué tal? Abraham era riquísimo. Como le decía al principio, si tomamos la parábola literal, los pobres se salvan y los ricos se pierden. Pero él le estaba pidiendo a Abraham y Abraham era riquísimo en esta tierra. ¿En qué cosa? Dice en ganado, en plata y en oro. Pero cuando nosotros vemos la vida del patriarca, ¿cómo vivió el patriarca Abraham? Realmente miren, el apóstol Pablo, ya terminando la meditación de esta noche, el tiempo se nos ha ido, en Hebreos el capítulo 11, allí donde está la galería de hombres de fe, que tampoco recibieron la promesa y lo prometido, allí se habla del patriarca Abraham. ¿Cómo vivía el patriarca Abraham? Versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Qué tremendo! Abraham, el padre de la fe, un hombre riquísimo, pero él no vivió en esta tierra para complacerse a sí mismo. Él supo compartir lo que tenía, porque él tenía la mirada puesta en el galardón, en la ciudad, cuyo arquitecto y artífice es Dios. Sí, amigo, esta parábola te está dejando una tremenda lección. No pienses en la doctrina errada de que después de la vida hay muerte. No, el Señor tomó esa idea para hablarle a esos fariseos justamente que tenían esas ideas y para mostrarles, señores, si ustedes no aprenden a vivir como hijos de Dios en esta tierra, si ustedes no aprenden a atender la necesidad de sus semejantes, si ustedes no echan mano de la vida eterna, si ustedes no creen a los patriarcas, a los profetas y creen que yo soy el Mesías Redentor, tristemente después de la muerte no piensen tener otra oportunidad. Esa es la lección que el Señor quería enseñarle. Ahora vivan como hijos de Dios, porque otra oportunidad no la van a tener. Querido amigo, que Dios te bendiga. Que las enseñanzas que la Biblia nos dan para comprender el contexto de esta parábola te ayude a comprender esa gran lección. Es mi deseo y mi oración para ti. Amén.